Imagina una vida donde te sentís pleno, plena, valioso, valiosa y profundamente amado. Imagina una vida donde puedes ser vos, sin miedo, sin máscaras y sin tener que encajar. Una vida donde entendés que no sos lo que haces, ni los éxitos que acumulás, ni los logros que tengas, ni lo que los demás esperan de vos. Sos algo mucho más valioso y grandioso. Un ser con propósito, un ser con esencia, un ser trascendente. Soy Daniela González y te doy la más cordial bienvenida a Trascender. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trascender. No saben cuánta alegría me da el poder estar de nuevo con ustedes acá, platicando sobre estos temas maravillosos que nos van permitiendo redescubrir la grandeza de ser nosotros mismos, la grandeza de ser vos. Entonces, qué alegría. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar el podcast, el episodio de la semana pasada, donde hablábamos de dones y talentos como un regalo para el mundo. Es decir, nosotros tenemos habilidades extraordinarias que se nos fueron entregadas y confiadas para poder compartirlas con el mundo. A lo largo del podcast nosotros hemos hablado cómo somos creados a imagen y semejanza de Dios, o cómo tenemos el ADN de Dios. Entonces, en el episodio pasado hablábamos de estos dones y de estos talentos como huellas de nuestra alma, como signos visibles de la grandeza que nosotros portamos dentro de nosotros mismos. Entonces, no sé si recuerdan que hablábamos de que don en inglés se dice gift, y gift también significa regalo. Es decir, nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades son un regalo que nosotros hemos recibido para poder nosotros también obsequiarlos al mundo. Entonces imagínense Dios cuando nos estaba pensando, nos estaba soñando, diciendo: voy a entregarle este regalo gigante, que es como una partecita de mí, de lo que yo soy, a Daniela. Lo voy a depositar en ella porque yo confío plenamente en que ella va a saber utilizar ese don. Va a saber entregarlo al mundo y transformar el mundo o transformar la vida de los demás. Entonces, por eso, el día de hoy vamos a estar hablando sobre una continuación de este tema, pero al final conectándolo con nuestro propósito de vida. Cómo se conectan esas habilidades únicas que nosotros tenemos, esos dones extraordinarios que nosotros tenemos con nuestro propósito de vida, con nuestra misión, con la razón por la cual existimos. Entonces, tengo 5 puntos sumamente importantes para resumirlo, y hasta los apunté para que no se me olvide ninguno, para que vayamos conectando nuestros talentos, nuestros dones o nuestras habilidades con nuestro propósito de vida. Y aquí no importa si ustedes ya conocen su propósito de vida, si todavía no tienen ni idea para qué fueron creados, para qué existen, qué están haciendo en esta vida, porque no importa en el punto en el que estemos de descubrir nuestro propósito, pero sí importa el que nosotros vayamos reconociendo nuestras habilidades, nuestros dones, nuestras pasiones, para irlo conectando y así revelando esa grandeza para la cual nosotros fuimos creados. Entonces, primero, la semana pasada yo mencionaba algunos ejemplos de dones, talentos, de habilidades, y casi siempre nosotros cuando hablamos de talentos pensamos en las habilidades visibles, en cantar, en bailar, en liderar, en cocinar, en todo, en escribir, en oratoria, en todo aquello que nosotros podemos percibir como fácilmente. Sin embargo, hay muchísimos dones, hay muchísimos talentos y habilidades que no siempre los vamos a ver como habilidades visibles, sino, por ejemplo, aquella persona que tiene una habilidad de escuchar a los demás. Esas personas que transmiten confianza, de que están presentes en ese momento únicamente
para escuchar lo que les estamos diciendo. Personas que nos transmiten empatía, que nos transmiten confianza. Muchísimas veces también hay personas que su don, su talento o su habilidad es llegar a poner calma, paz o tranquilidad en aquellas situaciones o escenas donde hay un caos. Entonces viene esta persona con una paz a transmitir de que todo va a estar bien, de que mantengamos la calma y nos transmite esa calma, nos transmite esa paz de que todo va a estar bien. Y muchísimas personas también, por ejemplo, transmiten eso, esa tranquilidad, esa sencillez. Y muchísimas veces no necesitamos ni siquiera transmitir como yo soy buena en esto, sino que nuestra vida ya es un reflejo de ello. Entonces hay muchísimos dones y talentos que nunca en un solo episodio o en un podcast completo podríamos enumerar o enlistar, porque el mundo nos suele vender como talentos, habilidades extraordinarias únicamente las habilidades visibles. Sin embargo, yo estoy más que segura de que ahorita se les están viniendo a la mente muchísimos ejemplos donde no vemos ese talento, pero lo reconocemos en las personas. Esa habilidad de poder identificar el potencial de los demás y sacarlo a la luz. Esa habilidad de solo entrar en una habitación y que todos los demás ya se sientan mucho más tranquilos. Eso es un don, esa es una huella de la esencia que vos llevas inscrita en tu corazón, en tu alma, en todo tu ser. Entonces, ese es como el primer punto y es uno de los puntos muy importantes. No minimicemos todos nuestros dones, todos nuestros talentos o todas nuestras habilidades a solo las habilidades visibles que el mundo reconoce como talentos. Hay muchísimos más casos que son un don, que son parte de la esencia de lo que nosotros somos o de lo que estamos llamados a hacer. Entonces ese es el punto número 1. Luego, los dones son huellas de nuestra alma. Anteriormente yo les mencionaba, creo que era en el podcast, en el episodio del vacío infinito, donde decía, el sentir ese vacío no significa que estés mal hecho, no significa que estés roto o que algo salió mal, sino que significa que estamos buscando llenar en el lugar equivocado o estamos interpretando de forma equivocada. Entonces, en ese momento, cuando yo les explicaba que nosotros somos creados por Dios y para Dios, ahí les hablaba sobre cómo cuando nosotros decimos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos el ADN de Dios. Nosotros portamos muchísimas de las cualidades, muchísimas de las habilidades, de las destrezas de Dios. Nuestra imagen por sí misma ya transmite algo de Dios. Y aquí algo muy importante es que básicamente nosotros somos el reflejo de lo que Dios soñó, pensó y deseó con todas sus ansias hacer en el mundo a través de nuestros dones y nuestros talentos. Entonces, por eso, nuestros dones son huellas de nuestra esencia, o sea, es ese don que se nos fue entregado, que fue depositado en nosotros para poder transmitirlo al mundo. O sea, no para quedárnoslo, no para esconderlo, no para enmascararlo, no para pagarlo por miedo o por temor al rechazo o por qué van a pensar los demás si yo saco a relucir esta habilidad extraordinaria que tengo. No, es que yo tengo que parecerme a los demás o es que este don, ¿cómo lo voy a explotar? No sé cómo hacerlo, entonces mejor lo escondo porque yo tengo que encajar en el molde de lo que ya existe o tengo que ser buena en matemáticas porque eso es lo que realmente define el éxito en el mundo, o que yo tengo que ser buena en, vamos a ponerlo como por ejemplo en puestos de trabajo. Vienen y existe por ejemplo un banco que tiene un departamento de recursos humanos, un departamento de finanzas, un departamento
de gestión logística o de operaciones. Entonces yo estoy aplicando a un puesto en específico y yo tengo que apagar todos mis dones porque tengo que encajar en los requisitos que pide ese puesto. Entonces desde aquí yo ya empiezo a enmascarar, a apagar, a opacar todos los dones que se me fueron entregados. Entonces estoy buscando encajar en algo que se considera como éxito, que se considera exitoso, pero estoy apagando lo que realmente soy buena haciendo. Entonces ese es como el punto número 2. Los dones son huellas o son expresiones visibles de nuestra alma, de nuestra esencia. Luego, el punto número 3. El mundo nos invita a compararnos y esto va conectado con lo que yo les mencionaba. Muchísimas veces nosotros hemos crecido con la concepción de que el éxito se mide en calificaciones o que el éxito se mide en títulos universitarios, que el éxito se mide en reconocimientos a nivel laboral o profesional, cuando muchísimas veces nosotros estamos aspirando a eso, pero estamos dejando por fuera todo lo que nosotros estamos llamados a hacer. Entonces, algo muy importante aquí es que nuestro propósito no suele encontrarse imitando caminos ajenos, sino que se revela cuando nosotros nos atrevemos y tomamos el valor de empezar a explorar todo lo que nosotros llevamos dentro, todo lo que se nos fue entregado para saber explotarlo, para saber entregarlo al mundo. Entonces, quiero enfocarme mucho en esta frase. Mi propósito de vida no se encuentra imitando caminos ajenos. Es decir, yo no voy a encontrar mi propósito de vida intentando parecerme a mi vecino, intentando parecerme a mi hermano, a mi primo, a mi prima o a mi compañero de trabajo, porque puede parecerme que su vida es bien bonita, que su vida es perfecta o que es una persona muy exitosa. El yo ir siguiendo ese camino o ir queriendo parecer mi vida a ese camino no me va a llevar a encontrar mi propósito, porque el propósito no se encuentra siguiendo o imitando caminos ajenos, sino tomando el coraje, teniendo el valor de adentrarnos a explorar y conocer lo que ya somos para que en la medida en que lo conocemos nos podamos apasionar tanto de esa grandeza que no quede otra manera o no quede de otra que explotarlo, que transmitirlo, que buscar la manera de que esos dones enciendan el mundo, porque es algo que se te fue depositado, que fue entregado en vos con la confianza de que el mundo iba a ser un mejor lugar con que vos materializaras ese propósito. Y aquí puede sonar como muy, ay sí, muy cliché o qué bonito, pero eso es la verdad. O sea, vos tenés habilidades únicas e irrepetibles que si vos no las materializás, nadie más lo va a hacer. Porque hablábamos en el episodio pasado perdón que estoy conectando tanto con el episodio pasado, pero es que es una continuación. O sea, básicamente allá hablábamos del inicio de los dones y talentos como regalo y aquí lo estamos conectando con el propósito, pero por eso voy a referenciar tanto con el episodio pasado. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo para que entiendan más de lo que estoy hablando, pero para explicarles un poquito, nosotros fuimos creados con esa habilidad única y, o sea, no importa si creen en Dios, si no creen en Dios, si son practicantes de alguna religión o no, o sea, todos somos únicos e irrepetibles. O sea, imagínense todas las conexiones genéticas que tuvieron que pasar en la historia o todas las posibilidades que tuvieron que coincidir en la historia para que ustedes se encuentren existiendo en este preciso momento. O sea, las posibilidades que existían para que tu papá y tu mamá se conocieran, para que tus abuelos se conocieran, tus bisabuelos se conocieran, por cuántas guerras, por cuántas pandemias, por cuántas migraciones, por cuántas caos, tragedias tuvieron que pasar tus antepasados para que vos existieras en este preciso momento. Y nadie en la historia de la humanidad ha tenido o va a tener esas habilidades, esas cualidades o esas
habilidades, dones extraordinarios que solo vos tenés. Entonces hay algo en el mundo que solo vos vas a poder hacer y ese es tu propósito. Y ese no se encuentra imitando el camino de los demás, porque si no, o sea, vas a querer cumplir el propósito de la otra persona y esa persona ya tiene su propósito. ¿Qué pasa? Vas a dejar de cumplir algo que solo vos podés cumplir. Entonces ese sería el tercer punto. Vamos al cuarto punto. El propósito no siempre es transformar el mundo en un ruido gigante. Cuando nosotros hemos escuchado hablar de propósito, creemos que es tener un liderazgo excepcional que va a transformar el mundo de la noche a la mañana. O en los grandes creadores o las personas que han tenido grandes invenciones a lo largo de la historia. Podemos pensar en Steve Jobs, que creó con Apple, que transformó la era tecnológica en la humanidad. O el que creó la rueda y cambió toda la historia. O sea, que ese es su propósito. Realmente ese era su propósito. Pero el propósito de vida no siempre va a ser algo escandaloso, gigante o exorbitante, sino que tu propósito de vida, obviamente todos son distintos, pero hay propósitos que simplemente son transformar la vida de una persona. Hay propósitos que son el influir positivamente a que una persona transforme su vida para bien. O sea, el devolverle la esperanza a una persona que está al borde del suicidio, a una persona que está sin ganas de vivir. Tu propósito de vida puede ser llevarle esperanza a esa persona. O hay personas, valga la redundancia, perdón que digo tanto la misma palabra, hay personas que simplemente su propósito de vida es vivir de una manera tan auténtica que su misma vida ya transmite un mensaje. O sea, no te esquematices dentro de la caja de que un propósito de vida es tener una gran invención o transformar el mundo de la noche a la mañana con una decisión que se tome a nivel macro, sino cómo yo estoy transformando la vida de las personas en mi día a día, cómo yo estoy utilizando dones y mis talentos para realmente convertir el mundo en un lugar mejor. Y porque para eso fuimos llamados, para eso se nos fueron entregados los dones. Entonces ese es el punto número 4. Y el quinto punto, que es el más trascendente, el más bonito, el que más llega a impactar en cuanto entendemos esto, es que cuando nuestros dones se ponen al servicio de algo más grande que nosotros mismos, comienza a aparecer una sensación de sentido en nuestras vidas. Cuando nuestros dones se ponen al servicio de algo más grande que nosotros mismos, comienza a aparecer una sensación de sentido en nuestras vidas. Es decir, cuando nuestros dones están siendo un instrumento para entregárselo a alguien o a algo más grande, todo empieza a tener sentido. Si nosotros fuimos creados por Dios y para Dios, cuando nosotros ponemos nuestros dones y nuestros talentos al servicio de Dios a través de los demás, todo empieza a tener sentido. Y nuestras acciones o nuestras actividades pasan de ser solo actividades y se convierten en contribución. Porque ya no estamos haciendo algo únicamente para sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo o para alimentar nuestro ego, sino que ya estamos haciendo algo que trasciende. Y aquí les voy a leer una frase que a mí me transformó completamente la manera de entender cómo mis dones son un regalo para el mundo. Y es algo que decía una santa increíble que se llama Santa Teresa de Ávila. Y ella era una sabia, o sea, ella profundizó muchísimo en la experiencia de vivir desde Dios para Dios. Entonces ella decía, Cristo no tiene cuerpo ahora en la tierra sino el tuyo. No tiene manos o pies en la tierra sino los tuyos. Tuyos son los ojos con los que ve la compasión en este mundo. Tuyos son los pies
con los que camina para hacer el bien. Tuyas son las manos con las que bendice a todo el mundo. Imagínense lo fuerte que es esta frase que ya mencionaba de Cristo hablando de Dios. No tiene manos en este mundo para hacer el bien, sino las tuyas. No tiene pies para caminar en este mundo, sino los tuyos. No tiene manos para transformar el mundo, sino las tuyas. O sea, ese don que Dios te entregó fue para continuar su obra. Porque obviamente Santa Teresa de Ávila está hablando de Cristo. Pero Cristo dejó el mundo y se fue físicamente del mundo y nos envió al Espíritu Santo para nosotros continuar esa obra. Es decir, nosotros tenemos dones, talentos, habilidades extraordinarias para ser las manos de Dios que van a seguir transformando el mundo y continuando su obra creadora. O sea, imagínense que cuando ustedes, por ejemplo, les voy a poner en mi caso, a mí me apasiona la política y en múltiples ocasiones yo les he mencionado que no una política de únicamente ocupar un puesto en el gobierno, sino una política de servicio, una política de construir para el bien común. Entonces, cuando alguien en la política pone sus dones al servicio de los demás, imagínense que sus acciones, sus decisiones, sus manos, todas las actividades que desarrolla, están siendo las manos a través de las cuales se están materializando bendiciones para los demás. O sea, ojalá así fuera siempre y en el mundo ideal que todos los políticos pensaran de esa manera. Pero, o sea, este es un ejemplo de lo que a mí me apasiona. Pero, por ejemplo, si a ustedes les gusta o son muy buenos líderes y les gusta administrar equipos y ustedes o son jefes de recursos humanos dentro de una empresa y ustedes tienen bajo su liderazgo o bajo su guía a un equipo de trabajo de 10 personas, ustedes deben identificar que cada una de esas personas tiene habilidades únicas. Y cuando ustedes logran complementar todas esas habilidades, ustedes están reconociendo la grandeza de esas personas y sabiendo utilizarlas para encaminar todo ese trabajo al bien común, al bienestar de la empresa, al crecimiento de la empresa, pero no para generar más únicamente, sino para impactar más vidas. Y de este tema podría hablar horas, entonces sí es algo que vamos a profundizar más adelante, pero aquí únicamente para que vayan relacionando cómo nuestros dones y nuestros talentos están conectados con nuestro propósito de vida. Porque a nosotros se nos fue entregado todo, absolutamente todo lo que necesitamos para poder cumplir esa misión para la cual fuimos creados. Y todas las misiones son distintas, todos los propósitos son distintos porque vos sos distinto, porque vos sos distinta al resto del mundo. Entonces, nuestros dones, nuestras habilidades, además de ser regalos, además de ser obsequios que se nos fueron entregados para transformar el mundo, son huellas visibles de nuestra esencia para poder realmente cumplir un llamado más grande, porque nuestros dones, nuestras habilidades y nuestros talentos deben estar al servicio de alguien o de algo, de Dios, algo más grande que nosotros mismos. Entonces ahí ya dejamos de ver nuestras actividades o nuestras acciones únicamente como actividades, sino que las pasamos a ver como contribución. Cómo yo estoy contribuyendo a continuar la obra creadora. Cómo mis manos realmente están siendo instrumento para bendecir a muchas personas. Cómo yo estoy utilizando mis pies para caminar por el mundo y dejar una huella positiva en cada lugar en el que me estoy desempeñando. En cada lugar en el que estoy pasando. Porque yo puedo pasar por un lugar, vivir en un lugar extranjero por 2, 3 años, cómo realmente mis pies, o sea, analógicamente, están sirviendo para transformar, para dejar una huella positiva en ese lugar. Entonces, recapacitemos, pensemos, reflexionemos sobre
cómo hay dentro de nosotros inscrita una grandeza gigante que muchísimas veces no reconocemos. Entonces, por eso todo lo vamos relacionando a trascender, porque somos seres trascendentes, pero la grandeza de ser vos mismo, la grandeza de ser vos misma. Espero, esos eran los 5 puntos. Espero les hayan servido, espero iluminen muchísimo sus acciones, su forma de actuar, su forma de comprender el sentido de lo que están haciendo y dejar de verlo como hacer por hacer, sino hacer para transformar, para continuar, para contribuir. Espero tengan una feliz semana, les deseo lo mejor del mundo, que les pasen muchísimas cosas bonitas. Nos vemos la próxima semana en este mismo podcast. Denle follow al canal. Compartan este video a una persona si les sirvió o a alguien que saben que le puede servir. Déjenme muchísimos comentarios. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye.